Es una antesala a Indomin 2026 y en este espacio vamos a poder compartir ideas y propuestas para fortalecer la minería a pequeña escala y sobre todo su aporte al desarrollo sostenible de nuestro país. El día de hoy vamos a iniciar con un caso de éxito que lo que busca es inspirar el desarrollo de la minería de pequeña escala en el Perú. Y en este caso es ENAMI, un instrumento que busca la formalización de la pequeña minería en Chile. Conoceremos en este primer día la experiencia de la empresa nacional de minería y cómo esta empresa ha logrado consolidar un modelo de apoyo y formalización para los pequeños productores mineros. Definitivamente va a ser una experiencia que nos va a dejar valiosas lecciones para nuestro país. El día de hoy quiero dar la bienvenida a Iván Linars, vicepresidente ejecutivo de ENAMI Chile, a quien le agradecemos por su participación y disposición para compartir esta importante experiencia. Y les agradecemos a ustedes que nos acompañan el día de hoy, atentos para escuchar a Iván. Así es que bueno, vamos a avanzar para aprovechar el tiempo que tenemos el día de hoy y vamos a dar pase a la presentación de Iván. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Hola, muchas gracias. Muy contento de poder compartir con ustedes desde acá, desde Antofagasta, la capital minera de Chile. Gracias, Iván. Y ahora sí, te damos pase para empezar con tu presentación. He tratado de concentrar, después de la conversación que tuvimos con Mayra y con el resto del equipo que organiza la presentación, en temas específicos que me parecen los más interesantes para hacer un traspaso de experiencias, pero también entregar un poco el contexto de la pequeña minería en Chile y también de esa manera poder poner las alertas de las diferencias que pueden haber con las dificultades o con los problemas o con las experiencia que se vive en el Perú. También he decidido hacer una presentación breve donde he simplificado muchos temas de ENAMI, otros los he dejado simplemente de lado para dejar espacio significativo para poder conversar, recibir preguntas y poder resolver las inquietudes que a la audiencia le aparezcan. Entiendo que además eso se va a hacer a través del chat, así que los invito a ocuparlo porque va a haber tiempo para poder responder las preguntas en una presentación inicial que debería durar entre 20 y 25 minutos. Voy a pasar directamente a la presentación, que me va a ir apoyando respecto a lo que vamos a ir contando. Nosotros ya hicimos una prueba y entiendo que esto se tiene que estar viendo. Yo a ustedes no los veo, así que va a ser un poco difícil esta situación de hablar solo a mi presentación. Se ve Lo muy bien. primero que yo creo que debemos hacer es qué es la pequeña minería. Y hay una discusión permanente con respecto a la pequeña minería, en qué tonelaje se fija la pequeña, la mediana, la de baja escala, pero en la experiencia que me ha tocado a mí desarrollar en los últimos años, hay una definición que creo que es más adecuada. Tiene que ver que la pequeña minería son operaciones que por ubicación, ley y tonelaje, su modelo de negocio requiere de una planta de tratamiento desintegrada. Eso es bien simple. Si no tiene una planta asociada a la mina, es pequeña minería. Eso, además, normalmente la pequeña minería explota yacimientos con altas leyes y bajos tonelajes, generalmente asociados a estructuras betiformes. Esas altas leyes les permiten financiar el traslado a plantas que están desintegradas y además requieren de una ocurrencia de varios yacimientos que permitan contar con una planta y eso significa que tiene que haber un distrito, una pequeña mina sin otras que sean capaces de llenar o de satisfacer una planta común, no van a ser viables dentro de ese ejercicio. Por el contrario, la gran minería, Chile explota yacimientos de alta ley, de baja ley y alto tonelaje, los cuales siempre se encuentran con una planta. Normalmente se define la mina, luego se define la planta y se operan de manera conjunta. Es por eso que la pequeña minería tiene esta estructura, varios yacimientos chicos que se alojan en un distrito y una planta de procesamiento común. Y entonces esa estructura de mercado, esa estructura de la industria de la pequeña minería nos lleva a una falla de mercado que se conoce como monopsodio, el monopolio pero al revés, donde
el comprador, la planta, puede controlar la demanda y fijar los precios y capturar la renta del negocio de los pequeños mineros. Eso es uno de los problemas que enfrenta la pequeña minería de manera permanente, esta relación del distrito, varios yacimientos y una planta, y cómo se fijan las relaciones entre los negocios que operan de manera conjunta. Y esta es una de las distinciones que tiene la pequeña minería de la gran minería. Siempre la pequeña minería requiere de interacción de muchos actores, en cambio la gran minería tiene su propia mina, procesa y luego vende sin mayor dificultad, normalmente con un único operador. Luego señalar que en Chile existen dos grandes o dos empresas del Estado. La más conocida probablemente por ustedes, que son del mundo minero, es Codelco, la principal productora de cobre del mundo, que tiene un objetivo muy distinto al de NAMI. El de Codelco es explotar grandes yacimientos fundamentalmente de cobre para maximizar los ingresos del fisco chileno. Ellos dicen que ellos construyen escuelas, carreteras y hospitales porque sus ingresos van y su objetivo es mejorar los ingresos del Estado chileno. En cambio, NAMI tiene un objetivo muy distinto, que no es aumentar los recursos del Estado, sino que es fomentar la pequeña y la minería y mediana minería del país. No es el Estado resultado y los grandes números, sino que es permitir que el ecosistema de la pequeña minería pueda funcionar en nuestro país. Y eso creo que es relevante porque muchas veces desde afuera no se entiende por qué hay dos empresas mineras, y hay dos empresas mineras estatales porque sus objetivos son muy distintos, y por eso la decisión ha sido tenerlos en empresas que operan con giro y con decisiones y gobiernos corporativos totalmente distintos. ¿Cuándo se crea la ENAMI? Este instrumento, esta empresa nacional de minería, se hace en el año 60. Yo estoy poniendo un resumen de lo que es el párrafo inicial de la ley que la crea, y es la fusión de dos entidades anteriores, la Caja de Crédito y Fomento Minero y la Empresa Nacional de Fundiciones. Se fusionan y crean la Empresa Nacional de Minería en el año 60. O sea, el nombre y la estructura que tenemos hoy es una empresa que tiene 65 años funcionando mucho tiempo, pero además es la heredera de la Caja de Crédito y Fomento Minero, que es la que cumple de alguna manera con anterioridad las funciones que heredó la ENAMI. Por lo tanto, el inicio del modelo ENAMI se sitúa en el año 1927, cuando se crea la Caja de Crédito Minero, y como puse ahí su primer artículo para que tuviéramos idea en el año 27 qué es lo que se quería, bueno, se establece una caja de crédito minero destinada a fomentar el beneficio de toda clase de minerales existentes en el país por medio de una empresa nacional y mediante préstamos que se harán en conformidad a las prescripciones de esta ley. Entonces aparecen los préstamos, aparecen empresas que sean capaces de comprar toda clase de minerales. Lo importante además, y una distinción de Chile versus otros países, es que el sector minero tiene una organización única e histórica, que es la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, y la idea de crear la CACREMI, que es la Caja de Crédito Minero, es de la Sociedad Nacional de Minería. Ellos plantean la creación y el gobierno de la época y el Parlamento lo recogen. Entonces, también nace de un consenso minero de hace prácticamente 100 años, que yo creo que también es bien interesante, porque no es una imposición, sino que es una solicitud del sector minero organizado en el país que el Estado chileno recoge, y por eso crea esta caja de crédito. Ya nos vamos acercando un poco a qué es lo que hace la ENAMI. Entonces teníamos este modelo de la pequeña minería. ENAMI se centra en lo que son las plantas de procesamiento. Nosotros no tenemos pequeños yacimientos, los yacimientos pequeños son operados por productores particulares, y lo que hace la Empresa Nacional de Minería es tener poderes de compra, plantas o capacidades de procesamiento, y vendemos esos productos en el exterior, en los mercados internacionales. Esa es una de las funciones más importantes. Para tener una idea del presupuesto de ENAMI, es del orden de los 1.200 millones de dólares, y la compra, venta e inversiones asociadas a este proceso son 1.150 millones de dólares. Por lo tanto, es el 98% del presupuesto de la empresa se destina a esta tarea, que es la más onerosa y que
es la más significativa también a la hora de darle sustento a la pequeña minería. Y entonces, cuando nosotros decimos que la ENAMI compra, procesa y vende, nosotros tenemos dos modelos. Uno que es con plantas propias, compramos a precio de mercado, le descontamos al pequeño productor los cargos o los costos de planta y venta, que después vamos a conversar de ellos, los procesamos en una planta de ENAMI y luego vendemos ese producto a precios de mercado en el exterior. El otro que se llama, que es el modelo de maquila, ENAMI también tiene un poder comprador, establece el mismo precio de mercado y hace el descuento, pero la planta donde se procesa es una planta privada, con la cual ENAMI tiene un contrato que establece un costo y ahí se hace una serie de situaciones. En algunos casos los productos de esa planta son vendidos por el privado, en otros casos son devueltos los productos a ENAMI y nosotros los comercializamos en el exterior. Y entonces es una empresa pública, 100% estatal, pero sumergida en un ambiente totalmente privado. Todos los que nos venden son privados, parte de nuestras operaciones las realizamos con privados, otras las realizamos en plantas propias y luego vendemos a privados en los mercados internacionales nuestro producto. La estabilidad de este modelo, si uno analiza la historia de Chile desde el año 60 hasta el año 25, hemos pasado por gobiernos de todos los colores y todas las tendencias políticas y ha sido una empresa que ha seguido funcionando, que ha seguido avanzando en una dirección relativamente similar, desde gobiernos como la Unidad Popular, que buscaban el socialismo en Chile, después el gobierno de la dictadura, donde se implantó un régimen de mercado bastante severo y todo el proceso democrático desde el año 90 ha mantenido el funcionamiento de esta empresa en el mismo esquema. Quería hacer el punto de cómo compramos. Y entonces, por un lado, nosotros le pagamos al pequeño productor el precio de mercado de su mineral, de oro, de plata y de cobre. El cobre es el metal que nosotros más procesamos, pero también tenemos una participación interesante en oro, al precio del mercado de la Bolsa de Metales de Londres del mes anterior, y hacemos un descuento por el tratamiento, el costo de planta y de venta, lo que aquí se llama tarifa. Y la suma resta de esos dos elementos es el pago que nosotros le hacemos a cada pequeño productor cuando deposita sus minerales en nuestros poderes de compra. Ahí el negocio empieza a ser ENAMI. Cómo lo procesa y cómo lo vende es un problema de nosotros. El pequeño productor se fue con su liquidación y con su depósito hoy día electrónico, hoy día funcionamos 100% electrónico, para poder seguir operando y dando la cadena de valor de la pequeña minería en varias comunas de nuestro país. ¿Cómo se construye esa tarifa? Que yo creo que es bien importante. Bueno, nuevamente aparece la SONAMI, esta asociación de las mineras privadas de todos los tamaños del país, con la cual se acordó una planta estándar en los modelos de concesiones que hoy día tienen nuestros países, se llama empresa modelo. Es una planta estándar de 30.000 toneladas, donde se fijaron varios de los parámetros que se tienen que utilizar. Los parámetros son ajustados anualmente. ¿Cuáles parámetros? Costo de la mano de obra, el precio del ácido, el costo de la energía y otros. ¿Y quiénes pueden acceder a esta tarifa? Los productores que nos entregan a ENAMI menos de 2.000 toneladas por mes de mineral, o 300 toneladas de concentrado de cobre, o 150 toneladas de mineral de fundición directa. Los de alta ley nosotros los compramos para enviar de manera directa a las fundiciones, o 100 toneladas de otro tipo de precipitados. Nosotros tenemos una alta gama de productos que compramos, pero fundamentalmente son minerales de cobre, oro y plata, y en segunda dimensión aparecen concentrados que tienen algunos pequeños productores. Aquí tengo el ejemplo de la tarifa, no voy a ahondar en ellos, pero es para que tengan una idea del nivel de complejidad y cómo entra. Este es el precio en el cual nosotros le compramos para los minerales de lixiviación, o sea, los oxidados. Abajo aparece el ejemplo que cuando tiene una ley de 1,6% y el consumo de ácido son de 5 kilos, y el precio del cobre estaba en 3,79, que es el ejemplo que aparece ahí.
nosotros le compramos cada tonelada a $54 al productor. Y ahí es donde aparecen los elementos que tenemos que negociar anualmente, como por ejemplo el último es el precio del ácido, que es un elemento fundamental para poder lixiviar, pero también aparecen los cargos de una planta estándar de electroobtención, que tiene una serie de otros elementos, del chancado, el aglomerado y otros procesos, que es el ítem más fuerte de lo que nosotros estamos. Y eso nosotros anualmente fijamos los parámetros y mensualmente vamos fijando el precio del cobre del mes anterior. Y entonces con eso terminamos la primera etapa de lo que ENAMI realiza, y es comprar los minerales a los pequeños productores con una tarifa que es justa, donde la falla de mercado, donde el poder comprador o la planta podía capturar la renta, se evita a través de tener una planta estándar y un modelo, por lo cual todos los pequeños productores saben cuál es el precio que está pagando por su procesamiento. Ha sido fijado por una regla compartida, y eso evita que la renta de los pequeños productores sea capturada por ENAMI, por la planta en este tiempo, y le traspasa la obligación a ENAMI de ser eficiente. Si los costos de nuestra empresa son mayores a los de la tarifa, tenemos pérdidas. Si nosotros tenemos costos similares a los de la tarifa, tenemos números azules, y ese es uno de los objetivos y los desafíos permanentes que tiene nuestro modelo. El segundo elemento que se busca es poder entregar la asistencia técnica. La posibilidad y la viabilidad de la pequeña minería siempre tiene dificultades en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del negocio minero. Desde la prospección, los estudios de factibilidad, la preparación y desarrollo de los proyectos, ya cuando se inicia la explotación, cuando se procesa y se comercializa. En cada una de esas etapas, la ENAMI tiene oficinas de fomento donde tiene ejecutivos que son capaces a través de instrumentos de fomento de ir asistiendo y colaborando con los pequeños productores. El más importante, y es uno de los elementos que inició la CACREMI y que nosotros mantenemos, es el crédito. El crédito es bien importante. La banca, por ser la minería muy particular, por no entender los mecanismos en los cuales funciona y considerarlo muy riesgoso, en nuestro país casi no aporta a los pequeños productores, y es por eso que durante 100 años, primero la CACREMI y hoy día la ENAMI, tiene la función de entregarle crédito a los pequeños productores, con la ventaja que nosotros podemos descontar los créditos al mismo momento de que se nos vende el mineral, y entonces podemos descontar por planilla o en las liquidaciones los créditos que estamos haciendo, y eso nos permite tener una cartera de créditos bastante sana para este tipo de actividades. Pero no solamente eso, ENAMI realiza estudios distritales en zonas del país donde va definiendo posibles blancos en los cuales los pequeños productores pueden ir entrando. Hacemos reconocimiento de recursos para ir apuntando en esa dirección. En caso de tener alguna dificultad y haber paralizado una faena, tenemos recursos especiales para poder reactivar faenas que están en otro tipo de dificultades. Y otro elemento es la asistencia técnica o la consultoría profesional. Nuestros profesionales asisten a los pequeños productores en las diversas materias que requieren dentro de sus explotaciones, y también se hacen importantes campañas de capacitación en términos de explosivos, en términos de diferentes técnicas para poder explotar sus yacimientos. Y en el último tiempo también estamos tratando de apoyar el desarrollo sustentable de cada una de sus faenas. Entonces, sumado a la actividad de comprar, procesar y vender minerales de la pequeña minería, tenemos asistencia técnica. Este ejercicio, para tener una idea, nosotros tenemos una inversión para el año 2025-26, que acabamos de aprobar el presupuesto hoy en la mañana en nuestro directorio, de $13,5 millones para toda esta actividad que realiza la ENAMI, para poder ir haciendo una idea de cuáles son los recursos que estamos destinando a cada una de estas actividades. El tercer mecanismo que existe no es propiamente de ENAMI para los pequeños productores y buscar su formalización,
es un mecanismo que es el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre, que fue establecido por el Ministerio a través de una ley el año 2018, en el cual cuando el precio del cobre baja el precio que se fija anualmente de sustentación, que es básicamente una mirada de largo plazo, salen recursos de este fondo y se subsidia la tarifa que paga ENAMI. Cuando los precios del mercado están por arriba de esa tarifa, los pequeños productores hacen un sobrepago, por lo cual se devuelve y es un fondo que permite darle un precio más estable al que ellos ven en las tarifas que entrega ENAMI. Esta gráfica representa la línea roja, sería el precio que tiene la bolsa de metales, y la línea en azul es la que verían los productores. Y si uno se fija entre los 356 centavos y los 4.28, lo que hacemos es aplanar la curva para que haya un precio más estable, y la actividad minera, que sufre mucho con las fluctuaciones de precio, pueda tener un precio de largo plazo a través de este fondo que el Estado generó el año 2018. Y eso hace que durante periodos, y aquí tenemos entre el año 2019 y 2020, se entregaron fondos, se subsidió el precio porque la línea azul estuvo por debajo del precio de sustentación. Luego del año 2021 mejoraron los precios y se empezó a devolver, y así permite atenuar los saltos del precio del cobre que tanto afectan. Tenemos la suerte que el próximo mes de noviembre este fondo va a estar lleno, son 97 millones de dólares los que están hoy día contenidos en el fondo, y esa es una muestra de que la pequeña minería es capaz de devolver los recursos que el Estado ha puesto a su disposición, y que nos permite estar preparados para cualquier descompensación o shock de precios por cualquier situación que afecte. Crisis asiática ya tuvimos hace algunos años atrás, y otros momentos subprime, y este tipo de fondos permite que sea menor el sufrimiento de una industria que es muy fluctuante. Y entonces me quise centrar en esos tres elementos. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ENAMI es buscar cómo la formalización es un buen negocio, y entonces dar un precio certero de largo plazo que se conoce ayuda a que sea un buen negocio ser formalizado, estar formalizado, porque solo los formalizados pueden acceder a vender la ENAMI. Solo los formalizados pueden tener asistencia técnica, y entonces un buen negocio porque voy a tener asistencia técnica si estoy formalizado. Solo voy a tener un precio mejorado a través del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre si estoy formalizado. Y entonces el instrumento de ENAMI es cómo, no a través de medidas punitivas, sino de construir una estructura que haga que la formalización sea mejor negocio que la informalidad. Es la parte que le corresponde a ENAMI, y yo creo que es una de las cosas que normalmente se destacan más por organismos internacionales cuando nos vienen a revisar o presentan este modelo en el exterior, lo cual no quita que existan otros organismos del Estado que tengan las condiciones punitivas. Y en eso, en los temas de propiedad minera y seguridad, es el SERNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minas, el que tiene que fiscalizar ese tipo de tareas. El Servicio de Impuestos Internos con respecto al tema de la renta o los impuestos que se deben pagar. Es la Inspección del Trabajo para las condiciones laborales de los trabajadores. En cambio, el de la ENAMI es, si usted es legal, puede operar y tiene todas estas ventajas. A nosotros nos corresponde eso, y creo que esa es la parte más relevante de nuestro modelo. Ahora voy a pasar a contar algunos elementos de contexto de la pequeña minería en Chile, porque creo que son bien importantes, porque creo que el desafío que ustedes tienen tiene particularidades bien distintas, y creo que es bueno que se asuma que es un modelo, primero, y eso ya lo dije, que tiene prácticamente 100 años funcionando. Y entonces hoy día para nosotros es fácil porque llegamos como ejecutivos a una empresa que ya está funcionando, no hay que crear, hay que ir mejorando sobre algo que ya está. Segundo, es un modelo que tiene un consenso dentro de la industria. Los pequeños, medianos y grandes mineras del país están en SONAMI y valoran y interactúan de manera permanente con ENAMI. Es más, 2 miembros de nuestro directorio son representantes de SONAMI, así que tenemos en nuestro gobierno corporativo representantes de
los sectores mineros con los cuales nosotros trabajamos. Y los otros elementos de contexto los voy a compartir ahora. Lo primero es la dimensión. Estos son los datos del 2023. En cobre, la pequeña minería en Chile son alrededor de 50.000 toneladas de cobre fino refinado, finalmente, y representa el 1% de la producción de cobre del país. O sea, somos bastante pequeños comparado con la gran minería, esos 5 millones de toneladas de cobre que construye la gran minería en nuestro país. En el caso del oro, la participación de la pequeña minería y de NAMI es más importante, representamos el 6% de la producción de oro del país en los datos del año 2023, pero claro, la industria del oro no es tan importante como la del cobre en Chile, pero sí tenemos una mayor participación. ¿Cuál es la participación que tiene la pequeña minería? Y aquí lo estamos comparando con otras industrias importantes en nuestro país. Por ejemplo, el salmón exporta del orden de las 6.400 millones de dólares en Chile. La pequeña minería es 10 veces más pequeña. Las exportaciones son 640 millones de dólares. Esas son las exportaciones que nosotros hacemos. Por arriba de la harina de pescado, cerca de la mesa de uva, la mitad de lo que son las exportaciones en términos de vino. ¿Cuáles son de las dificultades que tiene la pequeña minería? Nosotros, uno de los elementos más importantes para poder operar con ENAMI es que la propiedad minera, donde está cada yacimiento, tiene que ser legal o tiene que ser la concesión del propio minero que está vendiéndonos a nosotros o tiene que tener un contrato de arriendo. Y hoy, de los productores que nos están vendiendo, solo el 30% es titular de la propiedad minera, el 70% es arrendatario, y eso genera una dificultad en un espacio donde, si no logran el arriendo los pequeños mineros, no pueden entrar a la formalidad, y eso nos está generando hoy día una situación compleja que no se ha atendido en el tiempo, pero claramente el tema de la propiedad y la posibilidad de acceder de manera legal a la propiedad minera es el primer espacio donde se genera la formalidad o la informalidad. Después, el tema de la seguridad nunca la podemos abandonar en la minería. Estos son los datos del Cernagiomín, son las tasas de fatalidades por número de trabajadores que se ha sufrido año a año. En Chile tenemos una curva bien descendente, que tuvo un cambio radical después de lo que fue el accidente de los mineros de la mina San José, los 33 que fueron rescatados, fue el 2011, y ahí se ve que efectivamente se ha hecho un trabajo por bajar aún más las fatalidades, pero estos son los resultados generales de la industria. El Cernagiomín, cuando pone esta misma gráfica y la separa entre la pequeña minería y la gran y la mediana, la línea roja es la de la pequeña minería, y en ese sentido es 50 veces más riesgoso trabajar en la pequeña minería en Chile, pese a que venimos bajando en los últimos 15 años de manera sistemática. De todas formas, el riesgo de la pequeña minería es bastante superior al de la gran y la mediana minería, y es algo que tenemos que siempre estar muy atentos y trabajar de manera consistente para seguir bajando estos datos, pero es bien fuerte decir que trabajar en una gran minera es 50 veces más seguro que trabajar en un pequeño yacimiento. Y por último, yo creo que es algo bien importante. Estas son la cantidad de productores que anualmente le venden a ENAMI, y son cifras bastante más bajas que las que ustedes tienen. Nosotros en los mejores años, en el boom del precio del cobre, estuvimos en torno a prácticamente 3.000 productores. Desde ya hace 10 años estamos en torno a un poquito más de 1.000 productores. Aparecen en óxido y aparecen en sulfuros de cobre, que son los minerales que nosotros compramos con mayor fuerza. Pero creo que también cuando uno habla de la dimensión de nuestra empresa y la dimensión de la pequeña minería en Chile, es una escala bastante más pequeña que lo que ustedes tienen en el Perú, y creo que es importante poner ese dato para no pensar que esto es exportable y que puede entrar rápidamente en un desafío de una envergadura bastante veces más grande que el que nosotros tenemos en Chile.
Esos eran los puntos que yo quería compartir. Creo que estuve en el tiempo que había planteado con la idea de poder resolver y poder conversar dudas, consultas con ustedes. Creo que es la gracia de este tipo, no solamente venir y contar cosas, sino que poder conversar. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Ha sido una exposición bastante completa, donde nos has mostrado efectivamente desde la creación y el funcionamiento y todo el aporte que viene trayendo ENAMI dentro de su país. Y sobre todo es valioso conocer de primera mano cómo este trabajo articulado entre el Estado y estos pequeños productores puede generar un impacto sostenible. Efectivamente, yo quiero invitar a todos nuestros participantes, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, para que puedan hacer llegar sus preguntas a través del chat. Y mientras ustedes se animan, de repente yo le puedo hacer algunas preguntas a Iván. Estaba escuchando atentamente que efectivamente uno de los problemas o temas que tienen pendientes es la propiedad la propiedad de la concesión o tener un contrato de arrendamiento. Pero, ¿ese es el único desafío que tienen los pequeños mineros en Chile? ¿O es que hay otros que han impedido la formalización de algunos que no llegan justamente a este proceso que les permita estar dentro del sistema? El acceso a la propiedad minera, en Chile la propiedad minera está relativamente firme. Y uno de los, firme legalmente, se constituye, hay resguardo legal, se hace a través de tribunales, y una de las situaciones que se ha dado es que en el norte de nuestro país, que es donde se concentra la actividad minera, el 75% de toda la superficie tiene pedimento minero, por lo cual son muy pocas las áreas que están libres. Y hay una concentración, alrededor de 20 operadores concentran el 80% de esa propiedad minera. Y entonces hay grandes extensiones que tienen unos pocos. Hay algunas salvedades que mejoran esa perspectiva. La primera es que el sexto o séptimo tenedor de propiedad minera es ENAMI, somos nosotros. Y entonces ENAMI pone esa propiedad minera a disposición de los pequeños productores y les hacemos arriendos a condiciones muy favorables. Y entonces en ese porcentaje del 70% que son arrendatarios, alrededor del 20% son arrendatarios de ENAMI. Así que estamos en la misma familia y esa propiedad minera está constituida para ello. Hemos logrado acuerdos con muchas mineras grandes, por ejemplo, Sokimich, que es la principal productora de litio de nuestro país y la principal tenedora de propiedad minera, tiene un contrato que nos arrienda a ENAMI y nosotros subarrendamos a los pequeños productores. Tenemos hoy día empresas como TEC, como CMP, varias transnacionales que tienen harta propiedad, que están siguiendo esa línea y estamos generando contratos de subarriendo en propiedad minera de la gran minería para que opere la pequeña minería. Eso está hoy día en proceso. Así que esa dificultad que yo creo que existe en todo el mundo, por decirlo de alguna manera, como las grandes productoras que tienen hoy día capital suficiente para poder acaparar propiedad minera, en Chile están teniendo la lectura de poder convivir de buena manera con la pequeña minería. ¿Por qué? Porque primero es una pequeña minería que es formal. Segundo, la intermediación la realiza una empresa que les facilita esa tarea. Y también se ha entendido que los yacimientos que buscan unos y otros son muy distintos. Un pequeño productor puede estar 1, 2 o 5 años en un espacio trabajando en un yacimiento de baja ley, que no es de alta ley, pero bajo tonelaje, que no es de interés de los grandes productores, sin dañar en ningún caso lo que ellos buscaban en esa propiedad minera. Así que hay un universo de situaciones que ayudan a resolver el conflicto sobre la propiedad minera, la tenencia de parte de empresas del Estado o de entidades del Estado, pero también una colaboración y una relación con el mundo privado que hay que ir trabajando, que no es de un día para otro, pero que sí se puede lograr en un espacio que es dificultoso. No, claramente el acaparamiento es una de las limitaciones que tiene la pequeña minería en Chile, pero estamos buscando mecanismos para poder resolverlo de manera colaborativa. Y justamente yendo a esa línea que hablas de buscar los mecanismos que
que se puedan realizar para tener una armonía. Entendemos pues que efectivamente el Estado cumple un papel a través de ENAMI de brindar asistencia técnica, y en el caso, por ejemplo, de la articulación, participa en esta articulación entre el gobierno, las empresas, la comunidad. ¿Es más participativa la posición de ENAMI, del Estado? Es muy participativa. Nosotros tenemos mesas de trabajo. En Chile tenemos alrededor de 60 organizaciones de pequeños mineros que representan agrupaciones territoriales en las regiones, en las provincias y en las comunas mineras. Esto estoy hablando de la distribución política de Chile, de espacios más grandes a espacios más pequeños. En cada una de esas provincias, que es el lugar intermedio, nosotros tenemos mesas de trabajo permanentes con las asociaciones mineras, con los gobiernos locales, con las autoridades del gobierno central, del ministerio y ENAMI. Nosotros trabajamos codo a codo porque, por plantearlo de alguna manera, nuestra planta en Vallenar, que es una provincia en el río Huasco, es la principal compradora de la pequeña minería, y si tenemos un problema para poder procesar, es un problema de todos. Y entonces la comunicación y la conversación se da con las autoridades locales, que están siempre muy, muy interesadas de poder empujar y ayudar a los pequeños productores, y solo a través del diálogo y la conversación se pueden resolver ese tipo de situaciones. Es más, en Chile se está avanzando con fuerza en la descentralización, podría ser a mayor ritmo, pero hoy día los gobiernos regionales en los últimos 10 años cuentan con mayor cantidad de recursos. Y entonces, desde el presupuesto 2025, el que estamos ejecutando este año, los gobiernos regionales pueden hacer inversiones en ENAMI. Antes no estaba permitido, teníamos que pasar por el gobierno central. Y ya tenemos ejemplos palpables. El gobierno de Antofagasta, acá en la región en la que me encuentro hoy, ha hecho la inversión de comprar chancadores primarios y secundarios para las plantas de procesamiento de ENAMI en la región, con lo cual vamos a poder recibir mayor tamaño las muestras o lo que nos traen los pequeños productores, bajándole los costos, pero además vamos a contar con equipos nuevos que nos van a dar una posibilidad de trabajar a mayor velocidad y mejorar los tiempos de certificación de leyes dentro de ello. Entonces, esa relación con los gobiernos locales pasa por la articulación, por la conversación, pero hoy día también está generando que la Empresa Nacional de Minería es un espacio donde los gobiernos locales están haciendo inversiones para mejorar la competitividad de los pequeños productores en sus localidades. Perfecto, gracias Iván. Y una última pregunta de mi parte antes de leer las preguntas que tenemos de nuestros panelistas. Bajo esta posición del Estado en que hay un acompañamiento, nuevamente una asistencia técnica para efectos de apoyarlos en la formalización y que vean que efectivamente esto es un negocio más rentable, igual, ¿cómo se ejerce, por ejemplo, el tema de la gestión ambiental con este modelo, ¿no? ¿Dentro de las capacitaciones hay este componente? Se ha incluido, pero si uno pone en escala el impacto ambiental que genera un yacimiento de la pequeña minería que no tiene planta, o sea, creo que eso es bien, bien importante, que además explota una veta normalmente, o sea, prácticamente todo lo que se produce va a terminar en la planta de procesamiento, o sea, no tiene grandes botaderos. El impacto ambiental que produce es muy limitado. Es más, en Chile el sistema de evaluación de impacto ambiental excluye a todas las operaciones mineras que están por debajo de las 5.000 toneladas al mes. No entran en el sistema de impacto ambiental. Y el lugar donde se produce el mayor efecto de la minería, que es en las plantas, con los tranques de relave, con los residuos de los ripios, en el caso de los óxidos, o todos los residuos que se generan en las plantas, son asumidos por ENAMI, porque nosotros somos los dueños de las plantas y tenemos que cumplir con la normativa ambiental que nos exige. Y yo les puedo decir, en los últimos 2 años hemos tenido que renovar los permisos ambientales de nuestra planta Taltal aquí en Antofagasta. Difícil tarea, pero lo hemos logrado. En Delta, en la región de Coquimbo, cumpliendo con la norma ambiental, que ha sido bastante más exigente que lo que pasaba hace 10 o 20 años atrás. Pero en ese sentido, el gran tema ambiental está en las plantas, y las plantas las opera ENAMI o procesamos en mediana minería que lo resuelve de otra manera. Pero también hemos abordado, y dentro de las líneas de fomento, hemos tenido también el del apoyo sistemático por mejorar las condiciones de sustentabilidad y medioambientales de las operaciones.
que tienen que ver con cosas que son relativamente pequeñas, son los manejos de los combustibles, de los residuos de los equipos, los aceites, donde se generan algún tipo de riesgo. En la asistencia técnica también es donde se hacen los depósitos de los desmontes para buscar que no estén cerca de la... Es parte de lo que se ha integrado, pero creo que el mismo modelo, cuando dice pequeña minería, el operador funciona solo la mina, ya hace que el riesgo sea bastante menor. Perfecto, muchas gracias, Iván. Y ahora sí, te voy a leer para ir atendiendo algunas de las preguntas que nos han realizado. En el chat, Mayvi nos cuenta que ha llegado un poco tarde a la presentación, sin embargo, para efectos de aclarar esta parte, nos pregunta si ENAMI va a recolectar la producción de los pequeños productores a sus operaciones o es que ellos van a entregar su producción a determinadas zonas de acopio. Muy buena pregunta. Viste que ahí es cuando vale la pena hacer, porque uno piensa que lo explicó y parece que no lo expliqué. Cuando nosotros hablamos de poderes compradores, son estáticos. Nosotros tenemos 14 poderes compradores distribuidos desde Rancagua hasta Tocopilla en Chile, y la tarea y el costo del flete lo asume el productor. Entonces, ahí se produce una inequidad de alguna manera. El productor que está a 20 kilómetros de nuestro poder de compra, su costo de flete es mucho menor que el que está a 60 kilómetros, que tiene que 3 veces más para recorrer y llegar. Pero nuestro modelo es un modelo estático, nosotros no nos hacemos cargo del traslado y son los propios productores los que tienen que llegar a nuestros poderes compradores. Luego que ellos llegan al poder comprador, si ese mineral hay que moverlo, chancarlo, procesarlo, hacer cualquier cosa, es tarea de la ENAMI. Pero ellos lo deben depositar en las canchas, se llama el espacio donde depositan los camiones. Nosotros hacemos el muestreo, determinamos tonelaje y ley y le pagamos por lo que nos trae. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otra preguntita en el chat. Nos dice, por ejemplo, nuevamente, a veces nos ayuda a aclarar nuevamente la exposición, nos pregunta Lucho León, ¿cuál es la relación de ENAMI con las plantas de proceso privadas? ¿Son competencia directa? ¿Hay espacio para las plantas privadas? ¿Cuál es la convivencia? La idea, hay zonas en las cuales nosotros somos los únicos que tenemos plantas y operamos de manera como monopolio. Hay lugares en los cuales hay plantas ENAMI y plantas privadas que funcionan como poder comprador y ahí hay competencia. Y hay lugares en los cuales nosotros tenemos poder comprador pero no tenemos planta. Y entonces lo que nosotros hacemos es comprar el servicio en los espacios vacantes que puedan tener las plantas de privado en los sectores. Así que ocurre todo lo que puede pasar en un mercado, desde la competencia, el monopolio, la colaboración, es parte de la tarea. Por eso esto es una empresa. O sea, por eso no es un servicio. Es decir, tiene que tener la flexibilidad y las capacidades, y hacemos contratos por 5 años que a veces se renuevan y tenemos que buscar alternativas para poder movernos. Pero es una relación que, dependiendo del distrito, que yo creo que es algo bien importante, cuando quizás con la pregunta del transporte, lo que termina definiendo los distritos son los costos de traslado. Y entonces, en general, entre 100 y 150 kilómetros de una planta ya se produce, es imposible que nosotros compremos, y entonces los distritos están en torno a esa distancia de nuestras plantas, y básicamente con quién uno compite son con las plantas que están en ese entorno. Entonces, hay zonas en las cuales operamos solos, hay zonas en las cuales operamos con competencia, y hay zonas donde nosotros nos afirmamos en las plantas de los privados. Perfecto, muchas gracias. A ver, tenemos otra pregunta por aquí. Saraías nos pregunta, ¿en Chile cuentan con una normativa específicamente para la pequeña minería o es una sola para todas las dimensiones? Si es así, ¿qué desafíos se enfrentan? Hay algunas excepciones para la pequeña minería, por ejemplo, la que ya señalé, que todo el sistema de evaluación de impacto ambiental no opera para el pequeño productor. El 98% de los productores que le venden ENAMI están abajo de las 5.000 toneladas, o sea, están fuera de la normativa ambiental, y no tienen que realizar ni declaraciones ni estudios de impacto ambiental para sus operaciones. Con respecto a los temas de seguridad,
También el reglamento de seguridad minera establece condiciones distintas. Hay un acápite completo para la pequeña minería. No es posible tener las condiciones o las que se le exige a la gran minería en términos de estudio. Así que hay excepciones. Es una norma única, pero con diferenciaciones dependiendo de cuáles sean los permisos que se tienen que obtener. Genial. Te cuento, Iván, que tenemos muchas preguntas, así es que vamos a tratar de atenderlas todas. Están súper interesantes. Francisco, por ejemplo, nos pregunta y nos hace una comparación, ¿no? En el caso de Perú, tuvimos lo que se llamó el Banco Minero, que no solo daba préstamos y asesoría técnica, sin embargo, no fue eficiente en exigir el pago de los créditos e intereses, por tanto quebró. ¿Cómo ENAMI enfrenta este problema? Eso es un problema que cualquiera que preste dinero va a tener. ¿Cuáles son las gracias que nosotros tenemos? Como nosotros somos los que compramos el mineral, hacemos los descuentos por planilla. Entonces, si un productor de una comuna recibió un préstamo, cuando nos lleva ese mineral a nuestra planta, nosotros le decimos, este es el precio de mercado, este es el costo de la tarifa, y además le hacemos un descuento por la deuda que tiene con nosotros. Y eso nos permite tener una cartera, de alguna manera, de préstamos bastante sana, en un espacio donde normalmente uno diría, oiga, aquí van a ser pocos los que devuelven. Y el préstamo más general, global, que hablaba, que es el Fondo de Estabilización del Precio del Cobre, que es un préstamo colectivo, también tiene una devolución colectiva. Y entonces, y eso se va produciendo, también se hace el descuento por planilla. Así que es un desafío para cualquier entidad financiera. La gracia es que nosotros también somos compradores del mineral y podemos hacer los descuentos de manera directa. Perfecto, muchas gracias. Y aquí Francisco nos vuelve a hacer otra pregunta, que más o menos estaba en la línea de lo que venías explicando, ¿no? Cómo efectivamente la formalización es un mejor negocio. Sin embargo, él nos pregunta y nos hace nuevamente una comparación, ¿no? En el Perú se ha tratado de organizar a los pequeños mineros con ayudas, con titulación. Sin embargo, hay algunos pequeños mineros que derivan sus beneficios de formalización a terceros, que les dan mayores beneficios, ¿no? Sobre todo en el oro. ¿Cómo se controla esto en ENAMI? Yo creo que ese es un tema muy importante. Hay que ser capaz de entender por qué el mercado informal o tu competencia, sea formal o informal, genera mejores servicios para los pequeños productores. Nosotros tenemos un caso aquí en Planta Amalia, donde hay un poder comprador que es privado y el de nosotros. Esto es un ejemplo muy simple. Y a nosotros nos estaban vendiendo muy poco. Entonces fuimos a hacer la revisión y claro, el privado estaba entregándole servicios que nosotros no hacíamos. Por ejemplo, si llegaban con rocas muy grandes que estaban fuera de la norma, de la colpa que nosotros estábamos recibiendo, el productor, el poder de compra privado, se los estaba recibiendo y les tenía una pica, una máquina que se los achicaba ahí. Y era mucho más barato que ellos lo hicieran de manera descentralizada porque tenía un equipo mucho más eficiente. Y entonces, bueno, hay que entender el modelo que pasa al otro lado. Y entonces, en el caso del oro, yo creo que es bien importante saber por qué la persistencia de la pequeña minería, y eso es un problema que nosotros también tenemos. Nuestra informalidad en Chile en el oro es 3 veces más que en el cobre. ¿Por qué? Y entonces, entender qué es lo que pasa en el mercado informal, y una de las cosas que a los pequeños mineros les gusta es que en el mercado informal le pagan en el momento. No tienen todas las restricciones de esperar la ley, de certificar y las demoras que nosotros podemos tener de 10 o 14 días. Y ahí y entonces hay que ir a mapear y entender bien qué es lo que ofrece el sistema informal para poder buscar que en el sistema formal nosotros podamos darle un servicio que sea mejor. Y en eso yo creo que el precio justo es algo, en el mercado informal siempre te van a cobrar un costo de tratamiento y de formalización de eso mucho más grande. Y entonces ahí hay que buscar de qué manera realizar esa tarea. Yo en esto quiero ser muy enfático. Nosotros estamos recibiendo hoy día el shock del precio del oro. Está disparando la actividad informal del oro. Supongo que a usted le está pasando igual o más que nosotros. Y por eso también estamos revisitando nuestro sistema diciendo, hoy día nosotros estamos en Chile, tenemos solo un poder de compra como ENAMI de oro grueso.
Y entonces algunos productores tienen que recorrer 1.200 kilómetros para llegar a nuestro poder de compra de oro grueso. Y les da susto y prefieren ir a la informal porque así se evitan ese recorrido. Y entonces estamos buscando poner poderes de compra de oro grueso más próximos. Pero creo que el modelo tiene que ser capaz de ir y estudiar qué ofrece el mercado informal y de qué manera nosotros somos capaces de compensarlo o hacerlo mejor desde la formalidad. Perfecto, muchas gracias. Y muchas gracias a las personas que nos vienen haciendo sus preguntas en el chat, están súper interesantes. Y acá César Antonio nos pregunta, ¿cuál es la participación del Cernageomin en la prospección o exploración? Y si es que estas actividades se superponen con funciones de ENAMI. Cernageomin tiene un rol de levantar la carta geológica y la información geológica base del país. No hace prospección de exploración directa. Está levantando hoy día la carta 1.50.000, 1.25.000. Y es el repositorio de la información que obligatoriamente las empresas que hacen exploración en propiedad minera tienen que ir entregando. Cuando nosotros hablamos de hacer exploración para los pequeños productores, la realiza ENAMI, no Cernageomin. Nosotros ahí, así en términos, agarramos la carta 50.000 y vamos achicando y vamos buscando a escalas más chicas, llegando a hacer exploraciones distritales, después también definir blancos y hasta perforar. Nosotros también estamos avanzando en esta y entregándole ya información mucho más acabada para que el pequeño productor pueda tener información geológica relevante y tomar sus decisiones de modelo de negocio o de modelo minero en esa línea. Pero el Cernageomin tiene un objetivo más general. Perfecto, bastante clara la respuesta, muchas gracias. Francisco nos pregunta, ¿se realizan pruebas metalúrgicas de laboratorio para calcular el pago? Sí. Cuando uno dice, bueno, ¿de qué se preocupan los mineros? De eso, de que la ley que nosotros estamos calculando sea una ley que sea reconocida. Y entonces nuestras operaciones y nuestros poderes de compra tienen procedimientos bien particulares y que también nos hacen más caros, por decirlo de alguna manera, porque nosotros debemos procesar por separado cada uno de los lotes que nos traen los pequeños productores para darle certeza que lo que estamos nosotros chancando, moliendo y poniendo en la muestra que va al laboratorio es solo su mineral, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos una serie de procedimientos para que las muestras queden innominativas, pero que se pueda hacer. En todo nuestro proceso, los productores de manera directa o ellos pueden designar un veedor para que presencie directamente todos los procesos que tiene la muestra, desde que se toma en la cancha, se chanca, se muestrea, se hace el refino y luego se le entregan uno de los 6 sobres, se le entrega al pequeño productor por si quiere llevarlo a un laboratorio propio y nosotros entregamos la ley. Y luego pueden haber chequeos de leyes, cruces. Es cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que se conversa en estas mesas territoriales? Un porcentaje importante es qué es lo que pasa con las leyes, si alguien hizo un contrachequeo y le dio distinto y se arma una buena discusión y hay que hacer una serie de revisiones, pero tenemos un procedimiento muy transparente. O sea, no conozco otra empresa minera que deje que cada productor que trajo esté en el chancado, esté en el muestreo, lo esté viendo de manera directa. Hoy día tenemos cámaras, lo pueden revisar, tienen espacios donde se pueden sentar y seguir las cámaras, pero a algunos productores que son más antiguos no les gusta eso y quieren estar ahí. Entonces tenemos las salas de refino con vidrio para que lo puedan observar y con espejos por detrás por si le están haciendo eso. Así que sin ninguna duda es un tema muy, muy, muy relevante porque, bueno, ahí se define dónde queda el sustento de cada uno de nuestros productores. Así es, efectivamente. Y acá tenemos otra pregunta. Betina nos pregunta, ¿ENAMI está alineado a algún estándar internacional minero? Estamos trabajando en Copper Mark, estamos haciendo la certificación. Es complejo porque lo que buscan las certificaciones internacionales es dar la trazabilidad completa
Y entonces también exigen que nosotros podamos trazar a los pequeños productores. Y si nosotros tenemos 1000 y tantos pequeños productores que son independientes, se hace complicado, pero estamos teniendo la conversación con esas entidades certificadoras internacionales para que se logre entender que este modelo tiene otras dificultades, pero que es importante que se valide. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos en la Bolsa de Metales de Londres, entonces necesitamos tener salida de mercado de un cobre que nosotros consideramos que tiene un valor mayor. Está producido por pequeños productores de localidades que se dedican a este tipo de actividad, que lo están haciendo de manera formalizada, pero lo estamos trabajando y hemos tenido buenos resultados. En otras normas chilenas también estamos funcionando, pero hoy día estamos poniendo el foco como empresa en Coppermark. Perfecto. Y una pregunta más, Iván. Como has visto, hay algunas preguntas en donde hablamos de la realidad del Banco Minero, lo que pasa en el Perú. Bajo esa línea y considerando tu experiencia, ¿qué aprendizajes consideras tú que podrían ser más relevantes para nuestro contexto? Por ejemplo, ya sea en materia de apoyo técnico, financiamiento y sostenibilidad. ¿Cuáles crees tú que podrían ser esos aspectos que tal vez nosotros podríamos, además de lo que nos has explicado y que nos permite analizar, ir recogiendo en nuestra realidad? Ya, yo conozco muy poco del Perú. No, hay otros colegas, nosotros hemos sido invitados varias veces como empresa. Yo llevo un poquito más de 2 años en la vicepresidencia de NAMI y por lo menos hemos tenido 4 delegaciones de la empresa que han asistido a eventos en Perú invitados. Y he recibido de ellos algunas impresiones y por eso puedo comentar, pero también voy a hacer una respuesta muy general. Creo que lo primero es que la dimensión de la pequeña minería en Perú es extremadamente mayor que la chilena. Y entonces cualquier proceso de este tipo yo creo que se tiene que pilotear en algún lugar. Porque el desafío es demasiado grande y equivocarse es demasiado fácil y si uno mete recursos no se van a notar y el error puede ser grave. Entonces, tengo la sensación que si uno quiere buscar, debería partir con un pilotaje en alguna zona, en algún lugar particular, que demuestre a todo el ecosistema minero que es posible y que también permita mejorar y resolver los problemas particulares, porque yo digo aquí, los problemas que nosotros tenemos en Tocopilla son distintos a los que tenemos en Illapel. A ustedes también les debe pasar lo mismo y el modelo tiene que ser ajustado y que les permita hacer los ajustes que tienen que ver con la cultura del Perú, con las dimensiones de lo que pasa en Perú. Entonces, yo creo que si en algo puedo yo decir es primero pilotear en un espacio particular donde se puedan poner los focos, se puedan resolver las cosas y se pueda mostrar una experiencia positiva rápido para que el resto diga si esto vale la pena y ahí ya hacerlo más masivo. Esa sería mi propuesta. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Gracias por tu excelente presentación, por tus respuestas y por la claridad de tus aportes también. Y bueno, quiero comentarles, ya hemos llegado al final de esta primera conferencia del ciclo Construyendo Indumil. Agradecemos profundamente a Iván Linares por compartir su tiempo, su experiencia y sobre todo les agradecemos a ustedes que se han conectado esta noche y han tenido bastante participación activa con sus preguntas. Esta iniciativa, como les comentaba al inicio, es un espacio continuo de diálogo, aprendizaje y colaboración para fortalecer la pequeña minería en nuestro país. Entonces, nuevamente, gracias a ustedes, gracias Iván por tu participación, gracias a ustedes y los esperamos y los invitamos a ustedes, queridos participantes, a las próximas ediciones de Construyendo Indumil. Esperamos haya sido un espacio valioso, que nos llevemos reflexiones, que nos llevemos aportes y que sobre todo esto nos permita también continuar discutiendo y enriqueciendo el desarrollo de nuestra actividad minera en nuestro país. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Gracias, Iván. Gracias a ustedes, disponible cuando quieran. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, Iván.